Hola, me llamo María de Cristo Adrián de Ganso y soy profesora de la Universidad de La Laguna. En esta píldora han intervenido profesores de la Universidad de La Laguna del área de conocimiento de construcciones navales. La píldora que voy a explicar son motores térmicos. En primer lugar voy a hacer un pequeño índice. En el primer punto, la introducción, nos centraremos básicamente en la definición de motores térmicos. El segundo punto, clasificación de los motores térmicos. En este caso hablaremos y nos centraremos en los motores de combustión interna. El tercer punto, ciclo Otto y ciclo diésel de los motores de 4 tiempos. Y por último lugar, un resumen de lo que yo voy a explicar anteriormente. En el primer punto, en la introducción, los motores térmicos son dispositivos que transforman calor en trabajo. El calor procede usualmente de una reacción de combustión, aunque también puede ser de origen nuclear, solar, etc., siendo absorbido por un fluido motor que, al describir un ciclo termodinámico, pone piezas en movimiento realizando un trabajo. Los motores se pueden clasificar atendiendo a diversos factores. En primer lugar, en función del lugar donde se realiza la combustión, externa o interna. En este caso nos centraremos en la combustión interna. En el segundo punto, en función del tipo de movimiento producido, destacando alternativos, rotativos y a chorro o de reacción. En el segundo punto, la clasificación de los motores térmicos. Los motores de combustión interna, nos centraremos en este caso. Los motores de combustión interna tienen la ventaja frente a los de combustión externa de que se aprovechan más la energía calorífica producida en la combustión del combustible. Existen diversos tipos de motores de combustión interna, atendiendo a numerosos criterios. En primer lugar, en función del tipo de combustible utilizado. Hablamos de motores de explosión y motores de encendido por compresión. En segundo lugar, en función del número de carreras que efectúa el pistón en un ciclo completo. Motores de 2 tiempos y de 4 tiempos. Y en tercer lugar, en función del tipo de movimiento producido. Motores alternativos y rotativos. Evidentemente, antes de explicar el tercer punto, ciclo Otto y ciclo diésel de un motor de 4 tiempos, nos centraremos principalmente en las partes que lo componen de modo muy general. Los motores de explosión de encendido provocado, sus partes son, en primer lugar, el inyector. Se encarga de inyectar la gasolina en el cilindro en el conducto de admisión, tal y como aparece en la figura de la derecha. El segundo punto, el cilindro. Como aparece en la figura inferior, está constituido por un cuerpo, en este caso bloque, con un hueco de forma cilíndrica, un émbolo o pistón, que se desplaza por dicho hueco. Una tapa, que se denomina culata, con 2 válvulas de admisión A y de escape B, y una bujía, en este caso en los motores de explosión o de encendido provocado. El tercer punto, órganos transformadores del movimiento, son la biela y el cigüeñal. Transforman el movimiento alternativo del pistón en movimiento rotativo del cigüeñal, que está conectado al árbol del motor y sustentado por unos cojinetes. ¿Cuál sería la función de estos tipos de cojinetes? Evitan cualquier tipo de contacto entre dos metales, a través de una capa de aceite. En cuarto lugar, el sistema de refrigeración. Debido a las altas temperaturas que se alcanzan en los cilindros, hay que refrigerarlos, lo cual se lleva a cabo bien por aire. Fíjense en la figura inferior, dotando los cilindros de aletas de refrigeración, o bien por agua, que circula por la doble cubierta del cilindro, impulsada por una bomba de agua y refrigerada en un radiador. Y por último lugar, el sistema de lubricación. Es necesario, dada la gran cantidad de piezas móviles, fíjense en la figura inferior, tanto para mejorar el rendimiento como para disminuir el desgaste. La lubricación se lleva a cabo con aceite, el cual se deposita en un depósito situado en la parte inferior del motor, denominado cárter, y es impulsado a presión por medio de la bomba de aceite. Ya hemos explicado una pequeña introducción de los motores térmicos, hemos realizado una descripción muy general de las partes que componen los motores de 4 tiempos y nos centraremos en los ciclos Otto de un motor de 4 tiempos y ciclo diésel de un motor de 4 tiempos. El ciclo Otto es el ciclo termodinámico ideal que se aplica en los motores de encendido provocado. Se aproxima suponiendo que la mezcla carburante se comporta como gas perfecto. Fijándonos en la figura de la derecha, tenemos en el primer tiempo desplazamiento 0,1. Se le conoce con el nombre de admisión. El pistón desciende con la válvula de admisión abierta y se aspira la mezcla carburante.
El proceso tiene lugar a presión constante. En el segundo tiempo, desplazamiento 1-2, se denomina compresión. El pistón sube con las dos válvulas cerradas, se produce una compresión adiabática, Q igual a 0, de la mezcla. Esta se calienta. Fijándonos en la figura de la derecha, en el tercer tiempo, desplazamiento 2-3 y 3-4, se le conoce con el término de explosión-expansión. Cuando el pistón está en el punto muerto superior, salta la chispa en la bujía y explosiona la mezcla, aumentando bruscamente la presión a volumen constante. En el cuarto tiempo, y ya para finalizar, 4-1-1-0, se le conoce con el nombre de escape. Se abre la válvula de escape. Idealmente, podemos suponer que se produce un descenso brusco de la presión y de la temperatura a volumen constante. Sería el desplazamiento proceso 4-1, produciéndose una brusca cesión de calor al ambiente. A continuación, el pistón sube expulsando los gases quemados fuera del cilindro a presión constante, proceso 1-0. El segundo tipo es el ciclo diésel de un motor de 4 tiempos. El rendimiento viene limitado por la relación de compresión, ya que a partir de ciertos valores de esta se produce la autoignición de la mezcla, que se le conoce como el fenómeno de detonación. En este caso, fijándonos en el primer tiempo, en la figura de la derecha, desplazamiento 0-1, se le conoce con el nombre de admisión. El pistón baja y se absorbe aire en el cilindro. En el segundo tiempo, desplazamiento 1-2, se le conoce con el nombre de compresión. El pistón sube hasta el punto muerto superior y comprime el aire de forma adiabática, hasta presiones de 40 a 50 atmósferas, alcanzándose temperaturas de unos 600 grados. En el tercer tiempo, procesos 2-3 y 3-4, se le conoce con el nombre de inyección, combustión y expansión. Se introduce gasóleo a presión en el cilindro de forma controlada, inflamándose la mezcla a presión constante, produciéndose el descenso del pistón, proceso 2-3. Cuando el pistón llega a la décima parte de su recorrido, se deja de inyectar combustible y el gas se expande de forma adiabática, proceso 3-4. Y ya para finalizar, en el cuarto tiempo, proceso 4-1 y 1-0, se le conoce con el nombre de escape. Al llegar el pistón al punto muerto inferior, se abre la válvula de escape y la presión desciende bruscamente hasta la presión atmosférica, proceso 4-1. A continuación, el pistón sube, barriendo los gases que se evacúan por la válvula de escape, proceso 1-0. Ya como último lugar, el punto 4, el resumen. Como ya bien he hablado, los motores térmicos son dispositivos que transforman calor en trabajo. Se pueden clasificar atendiendo a diversos factores, en función de donde se realiza la combustión, combustión externa o interna. Y en segundo lugar, en función del movimiento producido, destacando alternativos, rotativos y a chorro o de reacción. Se ha realizado un resumen de las partes del motor de explosión. A modo muy general se ha hablado del inyector, cilindro, órganos transformadores del movimiento, circuito de lubricación y de refrigeración. Y ya para finalizar, aunque para una misma relación de compresión el ciclo Otto tiene un mejor rendimiento que el ciclo diésel, en la práctica los motores diésel tienen un mejor rendimiento superior al 35% que los motores de explosión sobre 25%, debido a que se pueden alcanzar mayores relaciones de compresión. Gracias, y quiero dar el agradecimiento a todos los profesores del área de conocimiento de construcciones navales de la Universidad de La Laguna.